Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir el dominio propio. Hace 8 días hablamos de hacer un alto en el camino. ¿Cómo estamos viviendo? No esperar el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Hacer un alto. Esperamos de que lo hayamos hecho. Si no, la invitación es hoy. Lo importante siempre es el ahora. Lo importante es hoy. Hacer un alto en cada área. Ese alto es con nosotros mismos y hablábamos en Salmos 119, 133. Vamos a Salmos capítulo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ese versículo es personal. Ordena mis y que no se enseñoree la iniquidad en mí. ¿Contra qué vamos a comparar cómo estamos viviendo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Como algunos testimonios que escuchamos hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué debemos de hacer? Corregir el camino. No esperar a tener dificultades bien grandes en cualquier área para caer bien profundo y ahí sí corregir el camino. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a vivir de manera sabia, no necios, sabios. Cuando leemos la palabra cada día nos hace sabios. Al hacer el alto es a la luz de la palabra, a la luz de la palabra. Cuando hacemos el alto, notamos que tenemos unos hábitos que debemos de corregir. En cada área, no importa. La palabra nos redarguye, nos dice, si usted sigue con esa acción, va a terminar en muerte. Recuerda que la muerte es en el alma, que puede llevar a la física, pero el evangelio es para que nos dé vida al alma, a nuestras emociones, ¿sí? Nuestra voluntad que esté centrada en la palabra de Dios, una vida que solo brinda Él. Como nosotros comenzamos a hacer ese alto, dice uno, pero es que yo siempre intento, hago fuerza y vuelvo y caigo. Vuelvo y sé que no debo hacerlo, hago fuerza y vuelvo y caigo. Ahí va el dominio propio. Vamos a hablar del dominio propio no natural, porque todos tenemos un dominio propio natural, ¿sí? Un dominio propio natural, que venimos con él. Ese dominio propio es el que decimos, no puedo, que se quiebra. Ese dominio propio es quebrado por las flaquezas, es quebrado por los deseos engañosos, por los malos hábitos. Por ejemplo, yo comencé a fumar a los 16 años. ¿Y por qué comencé a fumar a los 16 años? Porque alguien me lo ofreció. Alguien me dijo, fume. A los 16 años yo estaba pagando servicio militar. Entonces era una noche prestando guardia, frío por allá. Dijeron, para que usted no le dé frío, fume. Gracias a Dios me ofrecieron fue cigarrillo, no me ofrecieron otra cosa. Esa adicción pues me llevó a que llegó un punto donde fumaba una cajetilla diaria. De los 16 años hasta aproximadamente los 20 o 21, o sea, entre 4 o 5 años. Y a medida del tiempo, más cigarrillo. Era una época que hemos hablado que todo pasa. Y los jóvenes y nosotros todos debemos de estar atentos a eso. Todo es generacional. Lo que hoy es bueno, mañana te van a decir no es bueno. Lo que la sociedad acepta hoy, la sociedad mañana no lo va a aceptar. Y lo que hoy no acepta, después sí lo acepta. Porque el mundo es generacional, lo terrenal, lo natural. Esa época que le estoy contando, cuando tenía 16 a 20 años, resulta que el cigarrillo era aceptado, era bien visto. O sea, el que fumara era bueno, el que no fumaba lo hacían a un lado. Un bicho extraño, ¿cómo que no fuma? Esa era esa época. Hoy, al revés, el que fuma es un bicho extraño, hágase allá.
Esa época era tal punto que usted se subía a un avión y tenía cenicero. Uno llegaba a todas las casas y en la mesa de centro, cenicero. Y usted llegaba y le brindaba el de la casa. Usted no le brindaban tinto ni agua. ¿Quiere fumar un cigarrillo? Eso para que miremos hoy el mundo que está presentando como bueno y malo. Cada uno, Dios nos da entendimiento. ¿Cómo dejé de fumar? Un amigo donde trabajaba, fisiculturista, y él me dijo, Auri, usted está muy joven. Estamos hablando de los 19 años. Deje de fumar. En la oficina todos fumaban. Los que no fumaban era él y otro. Me decía, eso es malo. Y él me invitaba a hacer ejercicio. Él me invitó al gimnasio, comencé a ir. Pues, oh sorpresa que comencé a ir y ¿qué me pasaba fumándome una cajetilla diaria, cajetilla y media? Pues eso comenzó a mostrar. Y me di cuenta que me estaba haciendo daño. Paralelo, otro amigo me habló de la palabra de Dios. Yo no sabía qué hacer con mi vida, no estaba estudiando, nada. Un joven desorientado. Uno me decía, deje de fumar y lo invito al gimnasio. Y otro me decía de la palabra de Dios. Cuando fui al gimnasio me di cuenta que estaba mal. Mal era que en medio del ejercicio ya expectoraba, o sea, comenzaba a tener problemas. Y entonces yo le dije, me dijo, es el cigarrillo, deje de fumar. Vaya, deje de fumar. Como si fuera tan fácil. Deje de fumar. Ah, sí, mañana me levanto y ya se fue el cigarrillo. No. Cuando hablamos del dominio propio y revisar el camino, por favor, es de cada uno. Nosotros es muy fácil juzgar al otro. Es muy fácil decirle al otro, deje de hacer eso. Porque para uno de pronto es fácil. Pero hay cosas que nosotros no hemos podido dejar de hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces, a nosotros nos tratamos de una manera suave, pero con la otra persona lo tratamos como duro, fuerte. Cuando él me dijo de fumar, entonces yo comencé a tratar de dejar de fumar. No que coma dulce, no. Compraba el dulce y al lado el cigarrillo. Y en esa época era el cigarrillo en menudeo. O sea, usted iba a la esquina en todos los que vendían dulces, había un cigarrillo, dos cigarrillos, media cajetilla, una cajetilla, como usted quisiera. El caso es que no podía. El amigo que me invitó, la palabra de Dios, yo escuchaba el predicador y decía, para Dios no hay nada imposible. Pídale a Dios que Él lo saca de los problemas. Y en esa relación de Dios, con Dios de orar, yo le decía, ya llevaba como un año tratando de dejar de fumar. Y comencé a orar, pedirle a Dios que necesitaba la ayuda. Porque en mi dominio propio no podía. El dominio propio natural de todos nosotros tiene un límite. Las flaquezas, las debilidades, por ejemplo, la ira, el mal genio. No, es que yo ya tengo mucha edad y yo toda la vida he sido de mal genio y así soy yo. Así soy yo. Y el mal genio lo destruye a uno y destruye el entorno, genera problemas. Y somos escogidos de Dios. Pero como está la flaqueza, y así cualquier área, uno piensa que no puede. Entonces, cuando yo me di cuenta que me estaba haciendo daño y paralelo comencé la relación con Dios, comencé a pedirle a Dios que si Él era todopoderoso, necesitaba dejar de fumar porque me sentía enfermo. Si hubiera seguido ese nivel de cigarrillo con que yo fumaba, yo creo que hoy no estaría aquí. No estaría aquí. Un nivel de una cajetilla diaria. Y si en la noche salía, era otra cajetilla. ¿Sí? Una cosa alarmante. ¿Y por qué? La ansiedad. Porque paralelo, yo ya ingresé a la universidad y el nivel de ventas, y entonces necesitaba generar economía para pagar todo eso. Y entonces el nivel era más fuerte y entonces tenía ansiedad. A mayor ansiedad, más cigarrillo. Todo un mundo que uno no entiende. Cuando comencé a leer la palabra y a escuchar que era un Dios poderoso, pues le oraba y lo que yo no podía hacer, mostró que hay un dominio propio que Dios nos dio, ¿sí? Que Él nos dio.
Él nos dio. Ese dominio propio, Él sí puede ayudarnos con esas flaquezas, con esas dificultades. Un día le oré y le oraba, pero no estaba la respuesta. Eso no fue ni a la semana, ni a las 2 semanas, ni al mes. No, eso pasaron meses y un día cuando fui a comprar el cigarrillo y seguía haciendo ejercicio y todo ahí a medias, y el día que fui a comprar un cigarrillo que llegaba a trabajar, el humo, porque se reunían toda la gente, de una vez sentí repulsión. No quiero. Dije, Dios mío, sucedió el milagro. Ese dominio propio que vamos a hablar es el dominio propio que está en cada uno de nosotros y no sabemos. Y es para todas las áreas de la vida. Dios nos llamó a disfrutar de una vida sobrenatural. No importa cómo seamos nosotros. Mira, no importa. La palabra dice algo de quiénes somos nosotros. ¿Sí? La palabra dice quiénes somos nosotros. Solamente que nosotros estamos en un mundo que hay un entorno que nos dice muchas cosas, más los deseos engañosos, como la ira, la vanidad, la envidia, el odio, el resentimiento. A medida de los años se carga el alma de muchos engaños. Todo eso nos hace creer cosas que no somos. ¿Sí? Aparece el temor, el miedo, que la edad, que yo no puedo cambiar, que yo soy así. No. El dominio propio, cuando decimos que hacemos un alto para corregir, ¿cómo voy a corregir lo que necesito para avanzar a esa vida hermosa? En todas las áreas, en la economía, con su familia, con usted mismo, en su profesión, en la parte de la salud, en todas las áreas, en el manejo del dinero. ¿Cómo hago para que el dinero lo pueda controlar y el dinero no me controle qué? A mí. ¿Cómo hago? Para que no caiga la confianza, la avaricia y la codicia. ¿Cómo hago? Entonces, todas esas cosas, todo eso, Dios nos ha dado algo que es el dominio propio. ¿Cómo vamos a hacer el alto y cómo vamos a corregir? Saber que tenemos dominio propio. O sea, que sí es posible hacer ese alto y tomar otro camino. Con la ayuda de Dios. Recuerda que dice la palabra, Dios es nuestro ayudador, confiadamente. No estamos solos. O sea, el transitar la vida cristiana no es en el esfuerzo nuestro, pero lo maravilloso es que no tienes que hacer una penitencia ni un sacrificio para Dios, nada. Lo que te necesitamos es una relación de leer su palabra y orar. Él hace en nosotros porque Él vive en ti. El Dios vivo, el creador de todo vive en ti, no importa la edad, el niño, el joven. Los niños están escuchando la palabra, Dios hace en ellos. Los que estamos aquí, los jóvenes, Dios hace en ellos. Dios hace en cada uno de nosotros. No podemos decir, es que yo ya tengo cierta edad, entonces, ¿para qué va a ser un alto? No es necesario, no. Porque lo importante es hoy y de aquí en adelante. Lo importante es hoy y de aquí en adelante. Y lo que nos tiene Dios cuando nos llama a conocer la gracia, la verdad, es una vida sobrenatural, plena, plena. Escuchamos testimonios ahora de revelación, de economía, de trabajo, de todo, de lo que Dios está haciendo. Es algo sobrenatural. Ese es el reino de Dios, es real, no religiosidad. No, es un Dios vivo que vive en ti y nos llamó para una vida que Él nos brinda maravillosa. Entonces, ¿con qué vamos a hacer ese alto? A la luz de la palabra de Dios. O sea que es necesario leer la palabra. Queremos hacer el alto y no leemos la palabra, imposible. De ahí que en la página de la congregación hay una meditación cada día. Los jóvenes, los niños, tenemos la herramienta. A cualquier hora, usted como familia, como padre, como mamá, el joven, puede ingresar y colocar cualquier tema y leer el mensaje, compartirlo con la familia, con el joven, leerlo. Si ya están adultos, entonces cada uno hacerlo, pero debemos de hacerlo. Mira, solo leerlo y pedirle a Dios que nos muestre. Dios hace en nosotros, si no, es imposible.
En Gálatas capítulo 5, el 22 y el 23 nos habla del fruto del Espíritu. Un fruto del Espíritu se llama la templanza. La templanza es lo mismo que el dominio propio, es el equilibrio. Llegar a ese punto, ¿es posible? Claro que sí. Dejar los malos hábitos, ¿es posible? Claro que sí, porque nosotros mismos a veces nos hacemos daño. Un ejemplo, la alimentación o lo del cigarrillo. En mi vida, si hubiera seguido fumando, pues terrible. La alimentación, el cigarrillo, cosas del día a día que uno quiere dejar y no puede. Me dice, no, ahí Dios no, Dios, ¿para qué lo va a pedir a Dios si es algo natural y no, eso ahí Dios no aplica, Dios no funciona ahí? Claro que sí. Para todas las áreas de la vida, porque necesitamos hacer el alto para cómo vamos a estar en 5 años, en 10 años, es qué estamos haciendo hoy. Es hoy, en el estudio, en la universidad, qué vamos a hacer hoy para estar cada día mejor. Entonces, el fruto del Espíritu, que es la templanza, es el resultado de la relación con Dios, de leer su palabra cada día y hablar con Él. Saber que la tenemos. Nosotros no podemos decir, no, es que yo no puedo controlar eso. En el mundo dicen, yo fumaba y un día dije, hasta aquí dejo de fumar y dejé de fumar. Gracias a Dios. Hay gente que Dios la envía con una capacidad de voluntad que puede llegar a decir eso, pero no en todas las cosas. Esa persona que dice eso, en algún área, la voluntad es quebrada. O sea, no hay en la tierra una persona, no existe, que en su voluntad pueda ser férrea para todas las cosas. No, algo lo quiebra. Por muy férreo, por muy fuerte, algo lo quiebra. Cualquier área de la vida, los deseos engañosos, una persona le quiebra el dominio propio natural. Pero la templanza, que es el dominio propio dado por Dios, ese sí nos sostiene. Ese, porque es que ese no es nuestro. O sea, no es nuestra voluntad, es Dios quien hace en nosotros. Y si es necesario huir, se huye, como el ejemplo de José. José, la parte sexual dice, ¿cómo José? Porque José no era como Pablo que tenía el don de no necesitar mujeres. No, José se casó. José se casó, tuvo hijos. O sea, José sí tenía la necesidad de una mujer. La mujer de Potifar, que era fea, era hermosa, y lo acosaban un día, no 2 días, no 3 días, no, todos los días detrás de José. Imagínense eso, todos los días. No fue que un día se le apareció a la mujer, oiga, acostémonos. No, así no fue. Lo acosaba todos los días. Esa voluntad de José para no caer, ese es la templanza, el dominio propio dado por Dios, al punto que José huyó. Hay ocasiones que hay que huir. De hecho, por ejemplo, la palabra en el pacto de gracia sobre la idolatría dice, huye, huye. Recuerda que es que la idolatría es que nuestra confianza se traslada. Y nosotros tenemos que estar atentos a que nuestra confianza siempre esté solo en Dios, solo en su palabra, porque Dios es quien nos sostiene a nosotros. Entonces, el ejemplo de la templanza en la historia de José, eso no era natural de José. No era que José fuera un ser superhombre, no, José era igual que nosotros, idéntico, solo que Dios hizo en José. Y José es el ejemplo del varón perfecto, porque cuando tuvo los hermanos, José no se vengó, José no le devolvió el odio y la amargura, el resentimiento a los hermanos. O sea, uno dice, pero esa vida, ese José que tenía en el interior. Pues José, Dios le permitió tener el fruto del Espíritu. José vivió eso, vivió la templanza. Los hermanos tenían para haberse vengado, haberlos tratado mal, humillarlos, hacerse y hacer y deshacer con ellos. José no hizo eso. Eso no es generado por la mente de José. Eso no era que José era una persona especial. José igual que nosotros, solo que Dios lo llamó y Dios te llamó. Dios nos llamó. Dios vive en ti para que sepamos que hay un fruto que genera Él y uno de esos es templanza. Que hoy, en lo que hemos hecho el alto, que aún no podemos avanzar. Porque no podemos. En eso que no podemos avanzar, porque no podemos,
Hoy está la buena nueva, que está el dominio propio generado por Dios, la templanza, para poder avanzar a esa vida que Dios nos tiene. Es posible, sí, es posible. Pero el dominio propio, aparte de que nos sirve para el control y todo, nos sirve para como una defensa en nuestra vida. Cuando fumaba, estaba expuesto. Gracias a Dios, los amigos que compartía en el barrio consumían drogas. Y yo estaba con ellos porque jugábamos baloncesto y como compartía en la noche con ellos, fueron donde mi mamá decirle, su hijo está consumiendo drogas. Y como yo llegué a pagar servicio y ya fumaba, no en la casa no se podía fumar, pero en la afuera, en la esquina sí fumaba. Le fueron a decir y mi mamá me dijo, usted está consumiendo drogas. Y le dije, no, yo fumo, mamá, pero drogas no. Pero porque andaba con ellos, porque jugaba con ellos, compartía la misericordia de Dios que nunca me ofrecieron. Nunca me dijeron, a Mauri consuma. Creo que el día que me digan, a Mauri consuma, me voy de cabeza, porque estaba expuesto. El dominio propio nos protege para poder decir no ante una presión social. Y ese dominio propio es durante toda la vida. No es para cuando uno es joven o edad mediana, no. Cuando se entra en edad avanzada, adulto mayor, también toda la vida, porque los deseos engañosos, cuando uno entra en edad avanzada, desaparecen, ya no me da odio, no me da ira, desaparece el adulterio, la fornicación, ya todo, entré en edad adulta y ya no siento nada. Mientras estemos en la tierra, los deseos engañosos están. Necesitamos la templanza, el dominio propio generado ¿por quién? Por Dios. El dominio propio es necesario para poder avanzar nosotros en las metas que tenemos. Dominio propio va muy unido a la disciplina. O sea, cuando nos ejercitamos en el dominio propio, estamos ejercitando la disciplina. Entonces, por ejemplo, la pereza. ¿Sí? Entonces, la pereza, es que me da pereza, es que no quiero. Entonces, toda esa pereza, el no quiero, pues no nos hace que avancemos y disfrutemos de las cosas que tiene Dios para nuestra vida. Pero ahí está que tenemos el dominio propio que es generado por Dios. Lo que no podemos avanzar, debemos de pedirle a Dios que ese fruto de templanza, el dominio propio, se manifieste en nosotros. Que no somos nosotros, sino Cristo haciendo en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo en mí. Entonces, el dominio propio nos protege. Entonces, vamos a ir a Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios capítulo 25, versículo 28. En la antigüedad, las ciudades, la manera de proteger la ciudad eran las murallas. Una ciudad que decían estaba full protegida, buenas murallas. Una ciudad sin murallas, una ciudad expuesta. Por eso cuando el pueblo iba a entrar a la ciudad, a la tierra prometida, ¿sí? A la tierra prometida, los espías dijeron, esas ciudades son amuralladas. Nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Y la muralla significaba eso. Si no había muralla, la ciudad quedaba expuesta. Dios le dijo a Josué, rodee la ciudad, la muralla, rodéela cada día. El último día, 7 veces, grite y esa muralla se va a caer. En el momento que caiga, la ciudad es suya. Usted le va a ganar a ese pueblo. La muralla cayó, la ciudad la tomó Josué con el pueblo de Israel. La muralla protege. ¿Qué sucede en nuestra vida? Dice Proverbios capítulo 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Rienda qué es? Control. La rienda controla, domina. Ese espíritu dice, como ciudad derribada y sin muro.
Pensemos Jericó. Mientras tenían la muralla, era infranqueable, estaban seguros los habitantes. Cayó la muralla, no hay nada que hacer. Nuestra vida, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, nosotros sin el fruto de la templanza estamos expuestos. ¿A qué? Los deseos engañosos. La capacidad del hombre no tiene para dominar los deseos engañosos. La ira controlará a unos, pero otros lo doblan. Entonces alguien dice, no, a mí el dinero, yo no, avaricia no, codicia no, pero la vanidad cae. Los deseos engañosos, solo el fruto del espíritu controla esos deseos engañosos. Entonces las relaciones, si uno tiene odio o resentimiento, ¿cómo se siente uno y cuando llega a tener las relaciones con los demás? Pues no fluye, hay dificultades, sea en la familia, en el trabajo, en el hogar. Si hay resentimiento entre el esposo, la esposa y los hijos, pues el ambiente ¿cómo se siente? Tenso, la relación cómo es, ¿por qué no salimos adelante? ¿Por qué no nos sentimos en amor? ¿Por qué no nos ayudamos unos a otros? Porque si hay resentimiento, odio, amargura, no deja ayudarse el uno al otro, eso no permite. Así usted quiera, yo quiero, pero el resentimiento puede más. El odio puede más. La amargura puede más. Y uno tiene el deseo de ayudar al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, pero eso no deja. Entonces, esos deseos engañosos, solo la palabra de Dios. Entonces dice, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El espíritu no se refiere a nuestro espíritu revestido de Cristo, no. Ese espíritu se refiere a la vida. Espíritu ahí está identificado como la vida. O sea, si nuestra vida no tiene una rienda, nosotros al hacer alto debemos de mirar ese fruto del espíritu. Recuerda que el evangelio es conocimiento. El evangelio es para aplicarlo, no es religiosidad, no son ritos, no son ceremonias, no son penitencias. No, es leer una palabra que alumbra el entendimiento para poder aplicarla cada día. Eso es el evangelio. Entonces, nos está mostrando que si nuestra vida no tiene una rienda, nos vamos a desbocar. Vamos a ir sin nada que nos controle y va a llegar un momento en que nos vamos a ir al precipicio. Nosotros no podemos caer en el error, como ella pensó, lo hago socialmente. O el licor, o lo que tengamos, la parte de la pornografía, o el adulterio, o el joven la fornicación, que porque es la moda, o porque todos lo hacen. No, es que todos lo hacen, no porque todos lo hagan, es lo correcto para tu vida. Sí, no es lo correcto. Que porque una muchacha tiene muchos novios, no es lo correcto. O una joven se acuesta con muchos hombres, no es lo correcto. Porque cada día va a haber más vacío. Porque todos los deseos engañosos, absolutamente todos, la Biblia los identifica como apetito. Como un apetito. La ira, el odio, el resentimiento, la vanidad, la envidia, la avaricia. Porque uno cuando piensa en apetito piensa que solo es la fornicación o el adulterio. No, todos. Todos son un apetito, los identifica la Biblia. ¿Y qué es un apetito? Un apetito es que usted consume lo que sea y quedó bien. Pero al ratico, quiero más. Ejemplo, cuando uno pasa a la parte de ser glotón. Uno come y queda bien, pero vuelve y le hambre, vuelve y come. Y a mayor comida, más come, más hambre, no tiene llenura. Todos los deseos engañosos son así. La ira, el odio, el resentimiento, la amargura. Usted siente más y lo hunde más en eso. Y eso no es vida. Eso lo destruye a uno y destruye el entorno. Y Dios nos llamó a heredar bendición. Ya está todo listo. No importa la edad que tengas, no importa la situación en que estemos. Dios nos está diciendo, ahí un alto, mira el camino, la vida tan hermosa que tiene de paz, de amor, de gozo. Usted tiene dominio propio que me necesita a mí, la templanza, para avanzar esa vida sobrenatural.
¿sí? Es con la ayuda de Dios. Entonces, esa rienda a nuestra vida es la templanza que genera Dios. Si nosotros queremos colocarle rienda a nuestra vida en nuestro propio dominio propio, esa rienda se quiebra en algún área de la vida, se quiebra y nos hace avergonzar. Pero si esa rienda nosotros se la rendimos a Dios y le decimos que lo necesitamos, que necesitamos de la templanza que ya está en nosotros, que ya está, llegamos con ella, pero que lo necesito, eso se va a manifestar. Para eso Jesús colocó un ejemplo que es la vid y el pámpano. El pámpano para el fruto tiene que estar pegado a la vid, la rama tiene que estar pegada al árbol. Nosotros todos los días debemos de orar y leer la palabra, solamente eso. Eso tiene que haber penitencia ni sacrificios. Leer la palabra y orar para que Dios alumbre el entendimiento. Sin entender a usted cómo, se va a manifestar esa templanza. Y algo que usted no podía controlar, usted comienza a decirle no. Algo que usted no podía controlar y se manifestaba, ya usted la irá paciente. Ya usted está tranquilo, no grita, no ofende, no dice malas palabras. ¿Y a qué horas fue eso? El resultado de la relación con Dios. De la templanza y el dominio propio es el resultado de leer la palabra y orar. Recuerda, la rienda que necesita nuestra vida es la templanza, el dominio propio generado por Dios, no el nuestro. El nuestro en cualquier área se rompe, se quiebra. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14 está hablando Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hacemos el alto y está el dominio propio generado por Dios que ya sabemos que lo tenemos para avanzar. Por eso cuando usted lo ve a alguien en el tiempo, usted es otro. ¿Usted qué le pasó? Dios haciendo en nosotros ese dominio propio. Si esa templanza se manifiesta, ese equilibrio que necesitamos en la vida, que usted va a la fiesta y se toma 1 y 2 copas y ya. Y antes, ¿qué hacíamos? Quedábamos tendidos de tanto licor. Porque no podíamos, que no es que yo voy y me tomo 1, yo sigo, es que yo no puedo. ¿Y por qué ahora sí puedes ir y tomarte 1 y 2? El fruto del Espíritu, la templanza. Ese no somos nosotros, Dios. Usted toma 1 y 2 y no más. Y se siente bien, disfruta. Dios haciendo en nosotros. Entonces dice Pablo que él no pretende haberlo alcanzado ya. Todos estamos en el mismo proceso. Todos tenemos algo, todos familia, algo en algún área que necesitamos la ayuda de Dios para avanzar. Por eso no juzgamos al otro ni nada, oramos por el otro. Somos compasivos con el otro, porque cada uno está en una lucha propia. Cuando uno sabe y lo ve claramente, ya uno siente compasión, porque eso de pronto lo puedo manejar, pero lo que yo siento, eso no he podido. Entonces, en esa relación con Dios, dice Pablo, me olvido. Una de las cosas que no nos deja avanzar es el pasado. Sí, es que yo siempre he sido, he intentado y no puedo, y dejamos de avanzar en esa área. Ya entramos al área de confort. Yo ya sigo así toda la vida. Así nos haga daño. Así nos haga daño. Yo mejor sigo así. No, Dios nos llamó a hacer un alto hoy, ¿sí? Y saber que me olvido del pasado. Lo importante es hoy y avanzar. Avanzar, dice, ¿a dónde? A la meta. Cada uno tiene una meta. Puede ser en el trabajo, en el estudio, en su vida personal, en el área emocional. ¿Sí? El amor de Dios suple y llena todo eso. Lo que tengamos en cada uno, todos tenemos una meta, tenemos que avanzar hacia esa meta, olvidar el pasado.
No importa cómo hayamos sido. Mira, no importa. Que el amigo, que el familiar, a veces en la misma casa, que usted no cambia, usted es el mismo. Haga como dicen los niños. Tengo oídos de pescado. O sea, haga caso omiso. Sí, no se ponga a pelear. No, es que usted siempre me dice que no cambio y por eso es que yo no cambio. No, eso es mentiras. Díganle, si no va a cambiar o cambia, eso no tiene nada que ver. Recuerda que lo que diga la gente no, todo está en el interior. Como ya conocemos la verdad, pues lo que diga la persona, usted la comprende en la casa y dice, no, pues claro, de verme que, si, ejemplo, el mal genio, y yo diciéndole que va a cambiar y nada, y el otro queriendo el cambio, pues ya ella no cree, o él no cree. Es cierto. Entonces pasamos a comprender a la otra persona y no peleamos. Pero sí lo que hacemos es que nos olvidamos del pasado y tenemos una meta. Ejemplo, ese mal tiempo, ese mal genio, colocarle rienda. A esa ira, colocarle rienda. Al odio, colocarle rienda. Al resentimiento, colocarle rienda. A la vanidad, a la envidia, colocarle rienda. Porque es la templanza, el dominio propio dado por Dios. Y a ver cómo nos sentimos en el interior, con vida. ¿Y qué va a pasar en el entorno? Van a disfrutar de la vida. Porque usted en su casa va a estar viendo siempre con compasión al otro, sabiendo que todos estamos en la misma lucha, ¿sí? En la misma lucha en el sentido de esos deseos engañosos que nos quieren avergonzar, que no quieren que disfrutemos de la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero resulta que Dios nos llamó a conocer la verdad, que eso está vencido y que con Él somos más que vencedores, que tenemos el dominio propio, que sí podemos. Nosotros no podemos decir, no, es que yo ya no puedo. Ese no es el lenguaje del cristiano, porque Dios está con nosotros. Entonces nos olvidamos de lo que está aquí atrás. Nos olvidamos de lo que está atrás, del pasado. Hoy es un día nuevo. Hoy, por eso se llama día nuevo. Y es cero. Es cero. Es comenzar a caminar a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver a mi primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Una de las cosas que es necesaria en todas las actividades, pero en el hogar que se presenta mucho problema, es que hablamos sin pensar. Le decimos algo a la esposa al esposo, el esposo a los hijos, la esposa a los hijos, al suegro, a la suegra, el papá, a la mamá. Yo no quería decirle eso, pero ya le digo, se formó un problema. Parte del dominio propio dice controlar la lengua. ¿Quién le coloca riendo a esa lengua? Solo la templanza, Dios. Humanamente es imposible, ¿sí? Humanamente pensar antes de actuar en un día a día tan agitado, usted en el trabajo, del estudio, de los problemas sociales, la familia, tantas cosas, y usted hablar como debe de ser, pues eso solo lo genera Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de él, no del entorno. ¿Por qué? Desde joven tenemos que tener claro que las situaciones, lo que nos enreda en la vida, los que nos genera problemas, que nos hace sentir mal o felices, no está afuera. Está en el interior de cada uno, que es el fruto del espíritu, en este caso la templanza, el dominio propio, y lo otro que son los deseos engañosos. No es el amigo ni la amiga, no, es uno. Ejemplo, el día que me ofrecieron cigarrillo, yo iba a poder haber dicho, no, gracias. Era fácil decir no. Sencillo. Me hubiera ahorrado plata, problemas de salud, me hubiera ahorrado una cantidad de cosas. Era fácil decir no, pero dije sí. Entonces, ten cuidado de sí mismo. O sea, el problema está en nuestro interior.
son los deseos engañosos. Pero eso está muerto, eso está vencido. ¿Y cómo hace para que la ira no se manifieste, el adulterio, la fornicación, la envidia, la vanidad? ¿Cómo hace para que uno no se manifieste y nos enrede el entendimiento? Por medio del fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz. En eso está la templanza, pero es el resultado de la relación con Dios. Si no leo la palabra, lo que decía Jorge en el testimonio, si yo no leo la palabra cada día y no oro, no esperemos disfrutar de esa rienda que da Dios. Sí, no, yo oro y leo la palabra una vez al mes o cada domingo. No esperemos disfrutar de esa rienda que da Dios. Nosotros necesitamos cada día pedirle a Dios dirección a la luz de su palabra y orar. Los jóvenes, los niños, todos los adultos, toda la congregación, porque es conocimiento aplicado. Es humildad, saber que necesitamos de Dios, la palabra de Dios, que es la que nos guía. Entonces dice que al hacer eso, si Timoteo se cuidaba a sí mismo, se salva a él y a los demás, porque ¿cómo iba a hablar él? Entonces él ya iba a hablar bien, no iba a ofender a nadie, no iba a hablar mal de nadie, las acciones que iban a hacer de él. Entonces tenemos que mirarnos cómo estamos que nosotros. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. En 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios a sus escogidos no nos dio cobardía. Cobardía es que hicimos el alto y, por ejemplo, el manejo del dinero. Recuerde que en octubre comenzamos los miércoles, si Dios quiere, finanzas personales. Y les animamos e invitamos a todos que ingresen al salón virtual, lo vamos a hacer solo virtual. Si en el tiempo quiere que lo hagamos virtual y presencial, pues lo hacemos. Pero por ahora el miércoles en octubre empieza finanzas personales. Es que yo no puedo salir de deudas. No, eso se vive en deudas toda la vida. Eso es imposible. Y en la deuda genera mal genio. La deuda genera irritabilidad. La deuda genera ira. La deuda genera tristeza. ¿Sí? La deuda genera problemas en el hogar. Genera divorcios, enfermedades. A la deuda es una cosa terrible que abate a las personas. El mundo está hablando mucho de la recesión y de problemas económicos. Y uno escucha eso y se le olvida la palabra de Dios. ¿Y quiénes somos? Pues nos vamos a angustiar y preocupar. Todo el dominio propio y el manejo del dinero. Dice, no puedo y yo toda la vida lo he manejado así. O si tenga usted 30 años, 25, 40, a mí nadie me enseña nada, yo manejo mi dinero. Y está enredado. Sí, está enredado. Entonces dice, cobardía es no querer enfrentar algo. Cuando en la parte natural, y se era muchacho, entonces le decían, salga a pelear. Y el muchacho no salía, tú eres un cobarde. O sea, no sale a enfrentar. Cobarde es el que no enfrenta. Pero en la palabra, cuando dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, es que nosotros, ante las situaciones de la vida, hay algo que Dios nos dio que sí enfrentamos, pero no es por nuestra capacidad, sino Él. O sea, en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra verdadera identidad, tenemos la capacidad de enfrentar las circunstancias, de enfrentar las situaciones. Ejemplo, organizar la vida financiera, organizar la vida emocional, ¿sí? Cada área de la vida, hay áreas que uno dice, no, yo prefiero vivir así porque es muy difícil. Entonces, cobardía. ¿Qué dice el versículo? Dios no nos dio espíritu de ¿qué? Cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El amor de Dios, el poder de Dios que vive en nosotros, es Él haciendo en nosotros, y el dominio propio, que es la misma templanza. Eso fue lo que Dios nos dio, ¿sí? Eso. Entonces nosotros sí podemos enfrentar esas circunstancias que no nos dejan avanzar. Con la ayuda de Dios. Nosotros no somos cobardes, ¿sí? Ejemplo, Dios llamó a Gedeón y le dijo, Gedeón, usted va a liderar al pueblo a la batalla. Gedeón se veía cobarde. Y Gedeón le dijo, pues que yo, ¿cómo? Y Gedeón le dijo, no, es que vas con mi fuerza. Dios le dijo, usted va con mi fuerza. Cuando Gedeón escuchó eso, entonces dio el paso. Lo que nosotros debemos de saber es que Dios está contigo. Y Dios es que te hace más que vencedor. Dios es el que te coloca por cabeza.
Entonces nuestra alma va a estar en reposo, avanzando con el poder de Dios, avanzando con el amor de Dios, con la rienda de Dios, la templanza, el dominio de Dios en nuestra vida. Al hacer el alto, corregir el camino con esa rienda y usted ser valiente y avanzar, ¿cómo va a estar tu vida en un año? En cada área. Queremos escuchar los testimonios si estamos por acá en un año, en 2 años y en 5 años. Sin ritos, sin penitencia, sin sacrificios. Conocimiento. El evangelio es, oiga, ¿verdad? Entendimiento alumbrado aplicado a la vida. Yo pensaba que era cobarde, yo pensé que era miedoso, que era mal geniado. Yo no soy nada de eso. Puedo tener 60 años. Yo no soy eso. Un hombre nuevo. Conocí quién soy. Un hombre nuevo, el que está en Cristo. Nueva criatura, ¿qué? Nueva criatura es. Sí, nueva criatura es. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 18. Para eso, nosotros debemos de conocer el otro ejemplo que coloca la Biblia sobre esa dependencia con Dios. Dios es real en cada uno de nosotros. O sea, Dios no es una persona distante por allá. Dios no es alguien que no exista. Dios no es alguien que esté desentendido de tu vida. No, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios te ama. ¿Sí? Dios te tiene una vida maravillosa, lista, servida. Lo único que tenemos que es conocerlo. Y Dios nos llamó para eso, para transitar una vida el cual está todo preparado. Romanos 11, 18 dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? La raíz, ¿quién es? Dios. Nosotros seríamos el árbol. Entonces, ¿qué sustenta un árbol? ¿El tronco? ¿Las hojas? ¿Las ramas? ¿El fruto? No. ¿Qué sustenta un árbol? La raíz. Y entre esa raíz, más profunda, ¿cómo está el árbol? Más fuerte. Más fuerte. Vaya, tumba el árbol. ¿Cuánto dura el árbol? La raíz es Cristo. A mayor relación, no ritos, no penitencia, familia. Es que usted le diga a Dios cómo se siente. Hablar con Dios. Esa es la relación. Y leer su palabra y antes de que la leas, pedirle que te alumbre el entendimiento, porque es para aplicarla. No como nos dicen que la palabra de Dios es obsoleta. Ejemplo, el dominio propio y la templanza, ¿será que es obsoleto en la vida? No, es lo que necesitamos para lo que se llama el éxito, para triunfar. Y es lo que necesitamos, lo que llama la Biblia, la vida plena. Reinar en vida. Sí, es eso, porque usted puede lograrlo todo, pero si está la avaricia, si está la codicia, puede lograrlo todo, que en lo más profundo usted se siente desdichado. No tienes vida, estás muerto. Eso no, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a una vida plena, familia. Entonces debemos de saber que necesitamos la raíz. ¿Y quién es la raíz? Cristo. ¿Y qué necesitamos nosotros que somos el tronco? Pues hablar con Él y leer. El tronco toma, la raíz le lleva todo al tronco. Nosotros necesitamos de Cristo, familia. En un mundo que cada día la palabra va a ser más escasa. Lo que hay en el mundo es doctrina de hombre, pero no palabra. Está la templanza en nosotros para tomarle riendas a nuestra vida. Para finalizar, vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 32. Entonces, haciendo el alto en cada área, el que no lo haya hecho, lo invitamos a que lo haga, el joven, el esposo, la esposa, el adulto mayor. Recuerda que el que está en Cristo nueva criatura es. Todo es posible, lo que deseamos. Está el alto y sabemos que tenemos ahora dominio propio, templanza. Y si uno siente que en una área como que está la rienda suelta, que uno se desboca y que no se puede detener, Señor, ayúdeme. Ahí va la palabra de Dios. Y orar todos los días. Llega un día donde esa rienda, y esa rienda no es necesario que Dios nos discipline. No, que sea en amor. Que sea en amor para que Él controle nuestra vida.
Vamos a Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En el mundo hay estatuas de los grandes conquistadores. Pero cuando usted ve la biografía de los conquistadores como personas, ¿cómo eran? Emproblemados, con dificultades, unas vidas bien emproblemadas, pero lograron conquistar muchas ciudades, pueblos, o sea, todo el mundo lo alababa, pero cuando iban a ver la vida, lo que él tenía en el interior, ¿cómo era? Pues vidas bien emproblemadas. ¿Qué dice la Biblia? Que es mejor el que se enseñorea de su espíritu. El espíritu no se refiere al espíritu creado por Dios. El espíritu ahí significa vida. El que se enseñorea de su vida, o sea, el control, el dominio propio, la rienda. Pero recuerda que esa rienda, ese dominio propio no es el nuestro, es la templanza generada por Dios. Lo necesitamos, familia. Nosotros somos unos seres necesitados de Dios. Y uno lo ve continuamente. Recuerda, Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y uno lo ve continuamente, ¿sí? Grandes triunfos en un área y en otras horas fracaso. Y al final genera muerte y esto que consiguió acá lo destruye. Porque al final el deseo engañoso destruye todo. Dios no nos llamó a eso, familia. Dios te llamó a una vida plena. Hagamos el alto y sepamos que está esa rienda que es la templanza, el dominio propio dado por Dios y que eso es mejor. Si hay que organizar y hay que hacer un alto, porque voy avanzando a las metas naturales, pero como que tengo problemas en mi alma, es mejor hacer un alto, solucionar eso y avanzar con todo. Porque si perdemos de vista esos problemas, al final nos van a destruir. Si no le ponemos cuidado al resentimiento, al final nos destruye. Si no le ponemos cuidado al odio, a la venganza, a la ira, ¿sí? Al final nos destruye. Si la vida de la área sexual está desordenada, al final te destruye. Al final te destruye. Usted no puede seguir con la vida así, la vida desordenada sexual. Hay que hacer un alto. El hombre con una sola mujer, la mujer con un solo hombre. Por eso Dios en la palabra dice, cásese. Entonces el joven, ¿sí? Si no tiene que andar con muchas, no, cásese. La mujer con uno, ore, cásese. Promiscuidad, no, no, que el mundo está diciendo que la promiscuidad es buena, que chévere, que solo la antigüedad. No, eso es lo mismo siempre. La promiscuidad es mala hace 500 años, hace 300, hace 100. Es mala hoy, es mala dentro de 50, dentro de 100, dentro de 300. Siempre va a destruir la persona, así digan lo contrario. Cuando usted va a ver la verdad, lo destruyó. Entonces hay que tomar, pero ¿cómo si yo no me puedo controlar? La templanza y el dominio propio generado por Dios. Así cada área de la vida, familia. Entonces, ¿qué es mejor? Enseñorearse de nuestra vida. Es mejor que las conquistas que la gente ve, porque es que cuando usted toma la rienda, gracias a la templanza de Dios, eso nadie lo va a ver, nadie lo va a notar. ¿Quién lo va a notar? Usted. Y usted es la persona que va a tener vida, porque usted sabía que antes eso le generaba problemas y ya no. Se va a sentir bien. Lo demás viene añadido. Lo demás ya está listo, viene añadido. Lo demás viene añadido. Entonces estamos corriendo por lo añadido, sabiendo que ya está listo, y olvidamos lo esencial, que es nuestra vida, tu vida. Nadie se va a preocupar por tu vida, sino Dios y tú, nadie más. El trabajo no, nadie más. Usted y Dios. Dios está preocupado por tu vida. Dios te llamó a eso, por tu vida. Y por eso te está mostrando que hay una rienda para esa vida, para que no se desboque. No importa la edad, no importa los problemas, no importa la dificultad, no importa la situación. Cada día es nuevo y la misericordia de Dios es nueva. Dios nos ama y nos ha llamado para eso. Entonces, la carrera del dominio propio nunca termina. Lo hermoso de la vida cristiana que es una vida dinámica.
es una vida de adrenalina. ¿Usted quiere tener adrenalina en la vida? Dígale al Señor, Señor, yo quiero amarlo y obedecer su palabra. Eso sí es adrenalina, porque el joven llega a la casa y el papá como que no lo trata bien y el joven tiene que amarlo y respetarlo. Eso sí es adrenalina. Fácil es, Cucho, yo hago lo que quiera. Eso es fácil. Esa es la cobardía. Pero la adrenalina del joven es, tengo que amar y respetar a mi papá. Tengo que amar y respetar a mi mamá. No la puedo gritar, no la puedo ofender. Eso sí es adrenalina, es una vida. Entonces, ejercitar el dominio propio nunca termina. Tenemos 80 años, 70 años, el dominio propio, porque aparecerán cosas de los deseos engañosos. Rienda, ¿quién nos va a colocar esa rienda? La relación con Dios, familia. Hay esperanza. Dios nos llamó a una vida maravillosa, no importa cómo hayamos vivido, recuerda, no importa. No, es que usted era un vago, no, es que usted era un perezoso, usted era un degenerado, fumaba, robaba. No, usted lo dijo, robaba, fumaba, tomaba, vago. Era. Hoy somos nuevos en Cristo. No, que usted era de mal genio. Era. No, el amor de Dios, el dominio propio. Comprendí que está el amor de Dios. Y hay que dar ese amor, una vida de compasión hacia la otra persona. Entonces lo que tenemos es la esperanza de lo sobrenatural. Dios, hacer un alto para esa vida maravillosa que tiene Dios para cada uno. En cada área, el milagro sucede, familia. Dios nos llamó para eso. No permita que sus anhelos, sus sueños, de cómo usted se siente, no vaya a decir, no, yo todavía voy a sentir esto. No, por favor. Hoy haga un alto. Sepa que tenemos el dominio propio dado por Dios, la templanza. Echar mano de Él en esa relación con Dios para esa vida que solo brinda Él. Una vida apartados del mal. Una vida en santidad por su poder. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.